Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Esto es Los Puntos a las IES. Hoy hablamos de América Latina, también de esa cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que acaba de finalizar, y en profundidad vamos a hablar de la crisis de Perú. Para ello nos acompaña James Detlef, es profesor principal de la Universidad Católica del Perú. También está con nosotros Adriana León, periodista, directora del área de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad de Perú. Y también Andrés Cañizales, él es periodista, es de Venezuela y corresponsal de Diario de Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, que sé que tienen ahí la agenda complicada y bueno, vamos a empezar, si quieren, hablando de la CELAC, precisamente antes de irnos a Perú, porque bueno, América Latina ha vivido unos años y meses convulsos, ¿no? Las elecciones en Brasil, el asalto posterior a sus instituciones democráticas, la crisis en Perú, que es el tema que vamos a tratar en profundidad hoy, la crisis sistemática también en países con gobiernos, regímenes dictatoriales, como por ejemplo Cuba, Venezuela, y al mismo tiempo, pues acaba de terminar en Buenos Aires, ¿no? Esta séptima cumbre de la CELAC. Entonces, quiero empezar hablando con Andrés y pedirte una valoración general de los retos, de los bloques, de las tendencias regionales que se han visto en esta cumbre. Creo que lo más resaltante ha sido, pues, en sí la reunión ha sido muy pobre, incluso en la asistencia de líderes. Es decir, la CELAC está compuesta por más de 30 países y asistieron como presidentes, jefes de Estado, en realidad alrededor de la mitad. Eso también es una señal, una figura emblemática en lo que intenta hacer el relanzamiento de esta instancia, como es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, decidió no asistir. O, por ejemplo, las fisuras que existen en relación a la propuesta de Argentina y de Brasil de lanzar una moneda común, tampoco fue acogida por México y otros países. Creo que hay una cantidad de, mm, de bemoles en esto que ya tiene un par de años como intento originalmente de México, Argentina, a lo cual se suma ahora Brasil, de relanzar esta CELAC. El tema de Cuba, por otro lado, pues la CELAC termina siendo para el régimen cubano un espacio de interacción, es decir, es la posibilidad de mostrarse, como diríamos, en sociedad ante sus pares de América Latina, porque finalmente hay una política de aceptación por parte de gobiernos democráticos de sentarse en una misma mesa con la dictadura de Cuba. En el caso de Venezuela, pues no asistió Nicolás Maduro, según lo que nosotros pudimos recoger y lo reseñamos en Diario de Cuba, se debió fundamentalmente a razones de seguridad, pero al mismo tiempo también evidencia las declaraciones que hubo en el seno de la CELAC, que los países de América Latina sí están abiertos a discutir sobre el devenir de Venezuela o la situación nicaragüense, pero hacen mutis, guardan silencio ante el tema cubano. Esa es una característica de esta y otras reuniones anteriores de la CELAC. Gracias, Andrés. Ya nos vamos de lleno con Perú, oye, que ha vivido unos últimos años de agitación política tremenda, ¿no? Abruptos cambios de presidente, escándalos, investigaciones por corrupción. Pero bueno, lo del pasado 7 de diciembre ya fue el acabose, ¿no? El mundo miró hacia Perú, se llenó de portadas sobre Perú. El Congreso tenía previsto votar si destituía o no al presidente Castillo por corrupción. Sin embargo, él dio un pasito adelante y intentando frustrar esta votación, lo que anunció fue la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia, lo cual fue ampliamente condenado como un intento de golpe de Estado. Al final del día, Castillo terminó destituido, terminó arrestado y Dina Boluarte, su vicepresidenta, se convirtió en la primera presidenta mujer de Perú. Llegaron los disturbios en apenas días. Algunos simpatizantes de Castillo estuvieron protagonizando ataques en contra de comisarías, aeropuertos, fábricas, y desde ese momento la situación ha sido complicada. Entonces, ahora sí empiezo con Adriana. Te quiero preguntar, desde el pasado 7 de diciembre hasta el momento,
cómo ha evolucionado el acontecer político, el acontecer social en el país. Efectivamente, la situación está muy complicada en el país. Tenemos 50 días de protestas ya, de protestas muy violentas, básicamente pidiendo que Dina Boluarte renuncie y que se vaya el Congreso. Este es un sentir que viene arrastrándose ya desde hace mucho tiempo, el tema de un Congreso muy impopular, 8% de aprobación, un Congreso que claramente gobierna y legisla para su beneficio personal, para los propios intereses de estos parlamentarios y congresistas que muchos de ellos tienen negocios legales y no legales para los cuales usan el poder político para beneficio propio. Estoy hablando, por ejemplo, de congresistas que tienen universidades que estafan a las familias y quieren, entonces legislan para que no exista ningún tipo de vigilancia a esas universidades que les decimos acá universidades bamba, o sea, que son truchas, ¿no? Luego, también son políticos que son financiados por las mafias. Entonces, todo el tiempo tenemos a un parlamento que está legislando pues para eso y la gente no es tonta. Entonces, hace tiempo que se vayan todos es una consigna. Y ahora resulta que Dina Boluarte es la gran traidora finalmente, porque ella era la vicepresidenta de Castillo hasta hace 5 semanas, gritaba a la constituyente, y pues el pueblo, ¿no? Y todo un discurso como el que tenía Castillo y como tienen estos países neosocialistas bajo la escuela cubana, ¿no? Y de pronto pues cambió completamente, se alió con la derecha, se alió con los militares y pues la gente ahí sí ya dijo, esto no puede pasar. Ahora, es una protesta distinta, yo estoy cubriendo, porque también trabajo para Los Angeles Times, y primera vez que me pasa que una protesta no hay interlocutores, o sea, no hay, es más, ellos mismos dicen que son autoconvocados, no hay un rostro visible con el que tú puedas hablar y decir, bueno, cuáles son la agenda, las protestas, es simplemente gente molesta. También financiada por las mafias, hay mucho narcotráfico, informalidad, madereros, hemos visto a campesinos muy pobres trasladándose en Arequipa, en la zona sur, en unas camionetas increíblemente, digamos, caras, y eso obviamente es la zona de Chala, la zona de minería ilegal. Entonces, así como que todos están pescando a río revuelto y tenemos más de 50 muertos, el gobierno niega que ha sido la policía la que dispara, pero las imágenes son elocuentes y los partes médicos donde están la gente fallecida por bala de arma letal, ¿no? Entonces, la verdad que es una situación bastante complicada y si me preguntaran qué cosa va a pasar, es que no hay mucha solución, porque lo peor de todo es que el Congreso necesita 87 votos para ratificar el adelanto de elecciones, que es lo que pide la ciudadanía. Y tiene que ratificarlo en la legislatura de marzo, pero hay tanta presión que, bueno, ya la pasaron al 15 de febrero la segunda legislatura, donde tienen que votar, pero todo parece indicar que no van a llegar a esos 87 votos y no van a votar. Y si no votan al adelanto de elecciones, los van a incendiar. O sea, es como que no se dan cuenta de lo que está pasando en el país. Entonces, la otra solución es que Dina Boluarte renuncie, porque si ella renuncia, inmediatamente se disuelve el Congreso y se llama elecciones. Los expertos dicen que podríamos ir a elecciones el 15 de octubre, para primera vuelta y diciembre segunda vuelta, porque inicialmente el proyecto era para ir a abril del 24, pero la gente no quiere y las calles lo dicen, ¿no? Y no podemos tener más muertos. Entonces, la verdad que no sabemos qué va a pasar. Boluarte no quiere renunciar, básicamente porque se va a ir presa, porque por las muertes, ¿no? Entonces estamos en una situación muy compleja, la verdad, muy lamentable. Gracias, Adriana. Volveremos contigo en este programa. Vamos con James, hablando precisamente de lo que comentaba Adriana, o sea, no se sabe cuál es la solución. Está todo bastante complicado, pero bueno, mi pregunta precisamente era esa, ¿no? ¿Qué se puede esperar en los próximos meses, en las próximas semanas? Porque esto en cualquier momento puede explotar en un país en donde una gran parte de la población está exigiendo cambio de constitución, destitución, o sea, que renuncie Boluarte y también la liberación de Castillo. Algunos también están pidiendo eso.
si Boluarte no puede mantenerse en el poder, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Efectivamente, creo que ya Adriana ha hecho un poco el adelanto a esa respuesta. En un país donde realmente es difícil hacer algún pronóstico válido, difícil un pronóstico que pueda darse. Vivimos en el Perú estos últimos 17, 18 meses con un equilibrio muy frágil, pero un equilibrio al fin, ¿no es cierto? Es decir, un Congreso totalmente de oposición, un presidente muy debilitado. Recordemos que era un presidente, y eso pasa lo mismo con Boluarte, y pasó lo mismo hace ya algunos años con Vizcarra, un presidente que no tiene partido en el Congreso. O sea, Castillo llega al Congreso de la mano del partido Perú Libre, pero él no era miembro de Perú Libre, él era un invitado. Y es más, si no hubiera habido posiblemente los problemas legales que tenía el fundador del partido, quizás el fundador del partido hubiera sido el candidato. Pero Castillo llega como este invitado y cuando termina siendo elegido presidente, tiene que negociar con las facciones de ese propio partido, del partido de Vladimir Cerrón, que quiere algunas cosas, y de los propios intereses de Castillo, porque como bien ha dicho Adriana, en el Congreso hay intereses muy particulares, pero Castillo tenía intereses muy particulares también. Y entonces ahí hay una dinámica que genera un equilibrio muy, muy débil, pero un cierto equilibrio. Es decir, es un poco extraño en este país que uno ahora hable de un cierto equilibrio cuando hemos vivido 17 meses en zozobra, pero con lo que tenemos ahora decimos, bueno, eso por lo menos había un cierto equilibrio. Y como tú dijiste al presentar este programa, el 7 de diciembre simplemente Castillo estalla todo. Eso es, la gran pregunta es ¿por qué lo hizo? Porque todo parece indicar que no tenían los votos en esta tercera intento, porque era el tercer intento de revocarlo. Y parecía que no tenían los votos, pero parece ser que algunas personas dicen, algún enemigo lo convenció de que sí lo iban a sacar. Entonces, él hizo esto. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Es sumamente difícil, porque como bien ha dicho Adriana, esto por momentos podría parecerse un poquito al estallido de Chile, ¿no? Donde tampoco había una cabeza visible de quién era, con quién se podía hablar, ¿no? Y cuál era También hay muchas necesidades y hay muchos pedidos, que algunos son hasta algunas veces medio contradictorios o no todos son posibles, entonces es una cosa medio extraña, ¿no? Boluarte dice que quiere dialogar, pero que no hay con quién dialogar. Personalmente no sé si quiera dialogar, pero efectivamente la segunda parte sí es un poco difícil ya con quién dialogar, con quién es que se dialoga. Entonces es difícil llegar a una salida por ese lado. Si uno medio lo compara, repito, salvando unas grandes diferencias, con Chile, por lo menos lo que sucedió en Chile es que desde el gobierno hubo una decisión política que logró, digamos, calmar las aguas y llevar. Aquí no hay eso, ¿no? Aquí no se ve eso. Aquí lo que se ve es una negativa, ¿no? Es decir, y se han ido decantando algunas cosas. Tú nombrabas, por ejemplo, el pedido de que se reponga Castillo. Efectivamente, en los primeros días habían algunos grupos que pedían la reposición de Castillo. Pero ese pedido ha ido quedando cada vez menos importante, ¿no? O sea, las dos cosas principales son estos pedidos que son realmente un hartazgo que viene desde hace muchos años de la clase política peruana y de la forma en que se está haciendo política en el Perú desde hace años, que es el famoso que se vayan todos, ¿no? que ya se nombró aquí. Que se vaya la presidenta, que se vaya el Congreso, ¿no es cierto? Y sí, efectivamente, algunas personas que todavía tienen la idea que una constituyente va a cambiar la situación del país. Es decir, pero por lo menos es un ideal, ¿no? Pero los dos principales pedidos son renuncia de Dina Boluarte, perdón, y la disolución del Congreso. Y claro, la disolución del Congreso, hay un impedimento legal para la disolución del Congreso, pero lo que sí puede suceder es que Dina Boluarte renuncie. Y esa podría ser una solución. Porque si ella renuncia, como ya se dijo, se tienen que llamar a nuevas elecciones mucho más rápido. Es bien posible que no se logre que las elecciones se adelanten para el 2023, que es lo que la gente está pidiendo. Es bastante posible que ni siquiera se ratifique para el 2024. Es decir, se está pensando en que posiblemente nos tengamos que ir hasta el 2026. Y el país no va a aguantar hasta el 2026. Entonces, lo que puede suceder es que Dina Boluarte, en cierta forma, digamos, está siendo casi un rehén de los grupos con los cuales se ha tenido que aliar
renuncie. Pero si renuncia, esos grupos la van a abandonar y ella obviamente, yo pienso, bueno, ¿en qué país se podrá asilar? ¿Quién podría aceptarla para que ella, aunque sea, huya y diga, bueno, renuncie y con eso dé una salida? Pero se ve muy difícil que ella renuncie también porque no quiere, porque está un poco atrapada en lo que ella misma se ha metido, ¿no es cierto? La otra solución es terrible. La otra solución es que regresemos a las épocas de los gobiernos militares y de los golpes militares y que esto que es realmente terrible y muy violento se convierta en una cosa muchísimo peor, ¿no? ¿Qué puede pasar? Realmente sumamente difícil lograr una respuesta sobre qué es lo que va a pasar en una semana o un mes en el país. No, estaremos muy pendientes, como decían, no hay escenarios que sean completamente positivos ahora mismo o son muy difíciles de imaginar. Sobre eso que comentabas, ¿en qué país se puede asilar? Va mi siguiente pregunta sobre Perú, que es expansiva a todos. O sea, ahora mismo América Latina mira hacia Perú, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte ya ha dicho, oye, no más injerencias. El gobierno de Colombia, el gobierno de López Obrador en México. Entonces, la pregunta hacia ustedes sería, ¿cómo ven desde Perú, ¿no?, las posturas regionales y ven intentos de influenciar el escenario peruano desde la izquierda radical continental? Yo no sé si AMLO la quiera recibir ahora. No, ella está en una situación muy complicada, ¿no? Porque, bien decían, está acorralada, ¿no? Y ella se ha allanado. Es más, el Diario de la República sacó una nota diciendo que ella quiso renunciar 2 veces, en 2 oportunidades, y su primer ministro le dijo que no. Entonces, claro, ella está en una situación muy complicada, se le ve de traidora, se le ve de ultraderecha, que apoya a los militares. A mí ese escenario estaba conversando con algunos amigos y analistas de que podríamos volver a ser el Perú una dictadura militar como los 70s y 80s, con los uniformados en el poder. Todo puede pasar en este país, realmente todo. Pero no sé, no veo solución. O sea, digamos, la solución sería que ella realmente diga, bueno, esto no da más, renuncio. Pero lamentablemente se va a quedar sola. O sea, se va a quedar sola como se ha quedado Castillo, de cierta forma, ¿no? Ahí, en la cárcel, con un abogado de oficio y nada más. Porque los que están apoyando ahorita a Boluarte son los que hace 5 semanas le decían terrorista, comunista, ¿no? Entonces, no la van a apoyar, la están apoyando porque está en el poder, pero no sé. No, ¿cómo lo ven ustedes? La verdad, no sé. Yo quería comentar algo, cómo esta crisis tan fuerte que está viviendo Perú deja en evidencia una suerte de inutilidad de organismos como la propia CELAC o como la propia OEA. Es decir, tenemos una crisis donde hay ya decenas de personas muertas en manifestaciones, una falta, digamos, de encontrar una salida pacífica, democrática a la crisis y el papel, digamos, de actores de la comunidad internacional, de estas instancias, ahora mismo la CELAC que estuvo reunida en Buenos Aires, pues ese tema pasó por debajo de la mesa, no tienen una actitud proactiva de ver cómo la comunidad internacional puede acompañar a que Perú encuentre un cauce institucional a esta crisis. La OEA no se ha visto muy bien, ¿no? Cuando ha venido, porque además vienen en representación de, por ejemplo, el gobierno de Argentina, ¿no? O en representación de gobiernos que pues son cuestionados y que entonces a la comisión, por lo menos la percepción que yo tengo, es que se le ha visto, a Ralón se le ha visto muy mal y se le ha visto como que ha querido apoyar al sector de Castillo, digamos, a esta izquierda, porque Castillo en realidad no era ni de izquierda ni nada, era un tipo ineficiente y corrupto, o sea, y corrupto carterista. Ahora estuve en Guatemala y dicen vueltistas, eso, como el vuelto, ¿no? Pero no eran de las o sea, caso Lavajato, caso Odebrecht, Alan García, en fin, toda nuestra historia de corrupción. Entonces, en ese sentido, cuando salen los montos de Castillo por 30,000, esos son $7,000 que cobraba de coimas, ¿no? Es poquísimo, digamos, pero es un corrupto igual. Entonces, no sé, yo veo como que la comunidad internacional, en el caso de la CIDH sobre todo, no está tan bien vista por aquí.
Sí, digamos, regresando a tu pregunta sobre las posibles injerencias, mi percepción es que son esas declaraciones diplomáticas, o sea, digamos, políticas desde diferentes gobiernos, que obviamente algunos tienen algunas inclinaciones, otros tienen otras inclinaciones. Digamos, cuando Dina Boluarte asumió el cargo y nombró su primer gabinete, que luego tuvo que ser cambiado bastante rápidamente, no sé, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y algunas otras organizaciones también hicieron declaraciones apoyando y saludando, ¿no es cierto? Entonces, de ahí pasar a injerencia, digamos que efectivamente Gustavo Petro o Colombia o que Evo Morales, que es digamos un poco la narrativa que que Evo Morales está mandando gente y balas y armas a través de Puno, hay un larguísimo camino, ¿no es cierto? Efectivamente sí, ayer Gabriel Boric ha hecho una locución, ¿no es cierto?, lamentando, pero son esas declaraciones políticas que políticos de izquierda o políticos de derecha en momentos determinados van a hacer más que una verdadera injerencia, ¿no? Concuerdo con lo que planteaba Andrés. Hay una debilidad de las instituciones internacionales para lograr algo, que creo que es una debilidad que viene desde hace tiempo con muchas cosas, ¿no es cierto? Que se viene debilitando desde muchos frentes. Que además no es que eso sea parte de, digamos, también se condice con algo que pasa en el Perú, que es que la debilidad institucional en el Perú, ya no sé si llamarla debilidad institucional o inexistencia, ¿no? O sea, ya es una cosa tan frágil que ya tampoco hay con quién hablar desde el lado institucional, digamos, ¿no? Y lo que Adriana decía en su primera intervención, un Congreso, por ejemplo, que lo que está tratando desde hace, no sé, desde que asumió Castillo, es cada vez más darle más poder al Congreso, es decir, generar un gobierno congresal quitándole atribuciones a los otros estamentos. Lo último que están intentando hacer es cambiar el Jurado Nacional de Elecciones, porque como digamos, quienes están, lo que fue, quienes eran la oposición y que ahora están con Dina Boluarte, empezaron con el fraudismo, ¿no es cierto? Es decir, que había habido fraude, que Castillo no había ganado, y eso genera un quiebre. Y entonces, ¿cuál es su solución? Como no les hicieron caso con el fraude, vamos a cambiar el Jurado Nacional de Elecciones para que no haya fraude, pero en realidad es para que lo puedan manejar, ¿no es cierto? O también quieren al de procesos electorales. Es decir, hay una ruptura y un quiebre institucional y un desbalance de las instituciones al interior del país que no ayuda tampoco a la búsqueda de soluciones, ¿no? Y con esto cierro, y una inexistencia de partidos políticos también, ¿no es cierto? Es decir, no hay partidos políticos. Hace poco participé en un congreso donde explicaba un problema que había habido, y una colega mexicana me decía que no entendía, o sea, ¿cómo era posible? ¿Cómo es que no hay partidos? No es que no hay partidos, pero bueno, no, eso son etiquetas, no hay partidos, o sea, no hay eso, ¿no? O sea, no hay institucionalidad partidaria. Y este Congreso ha habido un intento de mejora, de tratar de fortalecer los partidos, y este Congreso lo único que está haciendo es lograr debilitarlos todavía más, ¿no? Porque esa es la manera en que pueden operar. Lo que estoy viendo es un panorama bastante desolador, o sea, no hay partidos, las instituciones tampoco. Desde afuera tampoco hay un poder, como hablaba Andrés, la CELAC, estas instituciones tampoco tienen ningún tipo de influencia y como decía también Adriana, en las mismas manifestaciones no hay un cabecilla, pero quiero volver a eso. ¿Hay algún poder en la sociedad civil peruana que esté destacando sobre otros en estas peticiones, en estas manifestaciones? Líderes que puedan ponerle cara a algo. O sea, tú dijiste que no, pero ¿algunito? Yo veo un poquito, hay un colectivo que se llama Noa Keiko, que de hecho fue muy importante en la protesta de noviembre 20, cuando finalmente logramos sacar a Merino, porque había pues intentado hacer un golpe, ¿no? Y entonces es un colectivo, digamos, de orientación más de izquierda y que agrupa a los estudiantes, a la gente joven, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podría ser, y entiendo que
la marcha de ayer, que fue de los estudiantes en protesta por la toma de la Universidad San Marcos y los tanques en la otra universidad pública, la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido, digamos, de alguna manera articulado por este colectivo Noa Keiko y otros, ¿no? Pero no sé, James, ¿qué piensas tú? No veo yo una cara, ¿no? Y también creo que, además de lo que decía James en el tema de la institucionalidad y los partidos políticos que son más vientres de alquiler, donde, ¿no?, te ponen la marca, después traicionas, en fin, yo creo que hay una sociedad civil muy debilitada también y muy desprestigiada. Cuando cayó la dictadura de Fujimori y Montesinos, hubo mucha cooperación internacional en el Perú para fortalecer derechos, para fortalecer una sociedad civil, y creo que de cierto modo se logró. Nosotros entre el 2000 y 2010, yo lo veo así como partido, los primeros años, se hizo la ley de transparencia de acceso a la información pública, se metieron en todas las leyes que igualdad de oportunidades con equidad de género. Todo eso ya no existe, porque el Congreso lo destruyó, o sea, quitó todo el tema de género por el dicho ese de la ideología de género, y la educación sexual en los colegios. Y entonces yo siento que todo lo que avanzamos en derechos, en institucionalidad, en fortalecimiento de sociedad civil, está destruido. Tenemos una instancia que se llama el Acuerdo Nacional, que no sé, James, si tú has visto, son unas políticas muy buenas, pero no existe, es inexistente y la gente no le cree. Entonces, como hay este desprestigio total, pues por eso lo veo más complicado, ¿no? Concuerdo totalmente, no hay una cabeza visible, digamos, algún poder de la sociedad civil. Lo que hay es esto, ¿no? O sea, en las redes hay colectivos que se agrupan bien, que se mueven, pero que tampoco tienen rostros visibles o voces claras, ¿no? Algunos políticos o políticas que podrían ser, digamos, llevar un poco de agua para su molino, también están desprestigiadas o desprestigiados, ¿no es cierto? Han sido algunos que son, digamos, más cercanos a la izquierda, como Verónica Mendoza, un silencio terrible durante la época de Castillo, se ha desprestigiado muchísimo. Ahora ha vuelto a empezar a hablar, pero ella está muy desprestigiada y muy debilitada. Algunos otros que se pueden sentir que son más de centro, no tienen la fuerza suficiente como para hacerlo, ¿no? Y efectivamente yo estaba pensando en Noa Keiko, igual que Adriana, y en el movimiento estudiantil, ¿no? O sea, efectivamente la de ayer ha sido una marcha bastante grande, pero que creo que también el gobierno, la fuerza del orden han empezado a saber cómo, digamos, ha habido mucha represión, pero una de las cosas que creo que se han dado cuenta es que tienen que lograr dispersar, es decir, ¿qué es lo que ha estado sucediendo con las marchas en estas últimas semanas en Lima, ¿no? Que es, digamos, han habido muchas marchas y siguen habiendo muchas manifestaciones fuera de Lima, pero en Lima es donde se pone, somos un país altamente centralizado, en Lima es donde se ponen los reflectores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Son como varias marchas a la vez en diferentes partes de Lima, entonces no las dejan o no tienen suficiente organización. La de la semana pasada no parece que no hubo suficiente organización. Y la de ayer no las dejaron unirse, entonces nunca sientes el gran poder de la marcha grande como fue, por ejemplo, en el 2020. En el 2020 todo el mundo se reunió desde diferentes lugares en el centro de Lima y era una cantidad de gente, pero así enorme. Ayer también ha habido una cantidad de gente bastante grande, pero algunas en la Plaza San Martín, algunas en el Paseo de los Héroes, otras marchando por la Avenida Arequipa, otras en el Óvalo, en la Plaza de Mayo. Entonces, y la policía lo que ha hecho es dispersarlas y nunca se han logrado convertir en una gran manifestación, ¿no es cierto? Entonces está bien. Regresando a lo que proponía Adriana, efectivamente, ¿no? O sea, el Acuerdo Nacional, es decir, el Acuerdo Nacional estaba reunido para ver qué hacía y efectivamente estaban reunidos para ver una solución. Y ese fue el día, me parece, no sé si las 10 muertes de Ayacucho o las de Juliaca, ¿no? La de Puno, la de Juliaca. Y en pleno Acuerdo Nacional se tiene que deshacer porque dicen, perdón, están matando gente con balas, ¿no? O sea, no estamos hablando de, no sé, se enfrentaron a pedradas, ¿no? O sea, hay gente muriendo con balas disparadas al cuerpo. Esto no puede seguir, o sea, y es una fachada que está ahí, que efectivamente tiene muy buenos planteamientos, pero no llega a nada.
Y efectivamente lo que hay es que los radicalismos, y digamos, están y se juntan, ¿no? Adriana hablaba de todos los retrocesos que han habido, y ahí no hay derechas o izquierdas, o sea, todos los retrocesos que ha habido, lo poco que se había logrado efectivamente sobre género, por ejemplo, derecha e izquierda votan juntos para ir en contra de eso, sobre las libertades individuales, sobre una serie de cosas. No importa si es la derecha o si es la izquierda, de pronto los que son supuestamente enemigos en el Congreso, votando todos juntos y juntas en contra de algo que ella también nombró al inicio, en contra de una mejora en la educación, que se supone que debe ser, ¿no es cierto? No, todos votando juntitos, derecha e izquierda, en contra, y hay mucho retroceso efectivamente de lo poco que se había logrado, ¿no? La situación real es lo que hay ahora mismo. Ya para terminar, hablábamos de esta desconexión en las protestas, que sí hay muchísima gente, pero no han logrado unificarse. ¿Qué sectores están en las calles? ¿Todo el mundo o es un sector, por ejemplo, hablabas de los universitarios? O sea, ¿a quién estamos viendo en las calles? Estudiantes, gente pobre de regiones que ha venido. Era muy impresionante. A mí me impresionó mucho ver las caravanas que partían de Cusco, de Puno, sobre todo la zona sur de Andahuaylas, que es la ciudad de donde es Dina Boluarte. Y las despedidas y cómo se iba la gente, era muy, digamos, simbólico. Me parecía como estaba invirtiendo todo su tiempo, su poco dinero para llegar a Lima y protestar, ¿no? En ese caso, adultos mayores, ¿no? O sea, gente como normal, gente normal, pobre, de la zona sur olvidada. Eso es lo que yo veo. Es interesante lo que dice James, porque el 19, que fue la marcha en Lima, donde habían llegado las caravanas, la policía logró partir la marcha muy bien. O sea, en ese sentido. Entonces tú tenías a un grupo de gente de Miraflores que no dejaban pasar del centro hacia el sur, digamos, en una estrategia policial que demostró que la policía puede replegar una manifestación sin tirar balas, ¿no? Pero porque en Lima la policía no puede matar a nadie, porque pues es la capital, ¿no? Pero mientras tanto en las regiones, ese mismo día moría gente en Arequipa, ¿no? De bala. O sea, los médicos, el parte médico dice bala en la sien, bala en el estómago, bala en el pecho, y el gobierno niega que estén disparando. Había una pregunta sobre qué sucede con la represión policial. Hay mucha represión policial. La policía está usando balas, armas letales que no debería porque está prohibido, y el gobierno lo niega completamente. Hoy día escuchaba a Boluarte decir que es entre ellos, que es entre los manifestantes que se están disparando, cuando claramente pues no, eso no es. Y bueno, felizmente estamos en tiempos de tecnología, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo ha filmado y lo hemos visto, o sea, no, acá nadie está inventando nada, hay una represión muy, muy fuerte y la policía está matando. Hay un periodismo ciudadano ahí que no deja mentir. ¿Hay alguna posibilidad de que agentes de la policía se puedan unir a estas protestas? Lo veo muy difícil, posiblemente algunos muy individualmente, pero no, para comenzar, la policía cada vez, no quiero con esto justificar nada, pero la policía cada vez recibe menos y menos entrenamiento en el Perú. Cada vez tienen, digamos, para ser policía y salir a la calle a reprimir una manifestación o que te den un arma, cada vez, antes eran un par de años, ahora son algunos meses. No están preparados realmente para eso. Y claro, lo que se ve en redes son algunos policías muy retrógrados, ¿no? Se ha hecho viral un policía que se graba a sí mismo después de la entrada a San Marcos diciendo: redujimos a estos terroristas, ahora sí, les caemos con todos, los vamos a matar. O sea, es difícil que como grupo, digamos, que el ejército o la policía se una a estas manifestaciones. No es eso lo que podría pasar, ¿no? Quienes están manifestando, ya lo dijo Adriana, digamos, son campesinos, son trabajadores, son estudiantes, es gente, digamos, es gente que son sindicalistas algunos, y es extraño, por ejemplo, porque los sindicatos tampoco han logrado entrar con la fuerza que en algunos otros casos entraban, ¿no? Sindicato de trabajadores o sindicato de la educación, por ejemplo,